iOS 26 trae sobre 200 nuevas funciones de las cuales ya te he hablado aquí en el canal, pero hoy te quiero contar todo lo nuevo que estará llegando a tus AirPods este año con esta actualización. Así que comencemos. Una vez actualices a iOS 26 y tus AirPods obviamente pues también reciban la actualización con estas mejoras, estarás viendo esta ventana en la cual te estará dando el anuncio de las nuevas funciones de las cuales te estaré hablando en este video. Una de las mejores funciones con iOS 26 es que ahora tu teléfono te va a poder avisar dos estados bien importantes de tus AirPods. Una vez entonces terminen de cargar la batería, estarás recibiendo una notificación como esta en la cual te dirá pues que mira, ya tus audífonos han completado la carga de batería, y de igual forma si tus audífonos ya se están quedando sin batería, el teléfono te estará dando un recordatorio para que obviamente pues te acuerdes de que tienes que cargar la batería de tus audífonos para que los puedas utilizar sin ningún problema. Sin embargo, mi función favorita de iOS 26 es la habilidad de poder decirle al teléfono que mantenga el audio conectado directamente a tus audífonos cuando estás utilizándolo, especialmente cuando lo conectas por ejemplo a CarPlay o tu teléfono se conecta a una bocina Bluetooth. Así que si vas ahora a la parte general y vamos a la parte de AirPlay y continuidad, ahora vas a poder activar esta función de que se mantenga el audio en los audífonos, y eso será perfecto para mí. En mi caso me encanta seguir escuchando la música o el podcast o lo que sea que esté escuchando en mis AirPods cuando conecto mi teléfono a CarPlay. Quiero que se mantenga en mis audífonos, así que aquí puedes controlar esto. Si para ti es más importante que se cambie a las bocinas del carro, pues obviamente puedes desactivar esta función, pero en mi caso para mí esto es algo para mí ahora esencial con iOS 26. Otra nueva función que vas a poder encontrar yendo directamente a la configuración de tus audífonos aquí en la aplicación de configuración sería utilizar tus audífonos como un control remoto de cámara. Aquí puedes decir que presionando una vez pues se active la cámara o mantener presionado, y eso será perfecto. Obviamente aquí con un iPhone 16 Pro pues tienes el control de cámara, pero si tienes el teléfono un poco lejos pues simplemente puedes tocar una vez para tomar una foto, ahí empieza el temporizador. Obviamente si también tienes el sistema de video pues puedes tocar una vez para que comience a la grabación de video. Ahí te está dando como unos segundos antes de que comience a grabar para que no se vea que estás apretando el botón y puedas como que entrar en la escena de comenzar a grabar. Pero para mí esto será excelente si por ejemplo no tienes un Apple Watch, pues puedes utilizar el tallo de estos audífonos para poder entonces comenzar a tomar una foto aunque estés un poco lejos. Si tienes tu teléfono quizás en un trípode o quieres comenzar a grabar y utilizando el audio de tus AirPods y grabar un poco lejos, pues esto será sin duda alguna una función sumamente excelente. Cabe la pena mencionar que esta función solamente está disponible a partir de los AirPods 4 y los AirPods Pro 2 en adelante, así que si tienes unos audífonos pues pasados, pues no vas a poder utilizar esta nueva función. Algo que también Apple promete con iOS 26 es mejorar la calidad del micrófono de tus audífonos para que cuando vayas a grabar un video o una nota de voz, por ejemplo, pues se sienta como prácticamente un micrófono de estudio. Y esto no es algo completamente nuevo, esto Apple lo lleva haciendo hace mucho tiempo en sus computadoras, pero ahora pues lo ha llevado directamente a los audífonos. Y sabemos que obviamente pues muchos creadores de contenido como yo y otros que seguramente ves en las redes sociales pues utilizan estos micrófonos pequeñitos aquí. Pues Apple quiere como capitalizar un poquito más en ese mercado de micrófonos de alta calidad para que simplemente utilices tus AirPods, y aquí te estaré mostrando una demostración de cómo es que funciona esta calidad del micrófono para que tú me digas aquí abajo en los comentarios si piensas que hubo una mejora o no. Esta es una prueba de cómo es que funciona el audio de los micrófonos de los AirPods Pro 2 utilizando iOS 26. Déjame saber aquí qué piensas, ¿se escucha bien o se escucha prácticamente como antes? En realidad considero que todavía la calidad de audio que puede grabar este tipo de micrófono de los AirPods sigue siendo bastante deficiente comparado con lo que puedes conseguir con un micrófono obviamente dedicado, como puedes ver en muchos videos de creadores de contenido. Ahora bien, también no podemos olvidar que esto todavía está en estado beta. Es posible que Apple siga mejorando los algoritmos para que pues obviamente pues, se grabe mucho mejor utilizando el micrófono de estos audífonos, así que por ahora diría que no vas a sustituir para nada este tipo de micrófonos. Oye, si te está gustando este video y es bastante útil para ti, considera suscribirte a este canal. Más del 70% de las personas que ven estos videos no se suscriben, así que apóyame aquí en el canal apretando el botón de suscribirte. Otra nueva función que vas a poder activar aquí es del panel de configuración ahora con iOS 26. Está prácticamente en la parte final y es la parte de pausar el contenido si te duermes, y esto será excelente si por ejemplo eres de esas personas que escucha algún programa, algún podcast, algún video de YouTube o simplemente música a la hora de dormir. Pues tan pronto el sistema detecte que estás dormido utilizando los acelerómetros y los sensores que tienen estos audífonos, pues va a poder pausar el contenido para que obviamente pues se presente
preserve un poco más de batería, como también preservar exactamente donde te quedaste al momento en que detectó el sueño, especialmente si estás escuchando un programa, un podcast, para que puedas continuarlo cuando te despiertes. Desafortunadamente esta función también solamente está disponible a partir de los AirPods 4 y los AirPods Pro 2, así que una vez más, sí tienes que tener los audífonos más nuevos de Apple para poder disfrutar muchas de estas cosas que están disponibles en iOS 26. Sin embargo, hay un poco de buenas noticias, ya que se ha encontrado en el código de iOS 26 que esta función de poder detectar el sueño también estará funcionando en algunos audífonos de la marca Beats. Desafortunadamente no tenemos exactamente cuáles son los modelos, pero seguramente tendrán que tener, ¿verdad?, el procesador más reciente, los audífonos más recientes que la compañía haya lanzado, así que tengan eso en consideración. Tan pronto pues sepamos cuáles son los audífonos que funcionan con esto, pues aquí en el canal o en mis redes sociales lo estará anunciando. Y por último, pues Apple técnicamente le ha traído un modo de traducción a tus AirPods. Eso estará disponible en la aplicación de conversación. Desafortunadamente lo he estado probando con múltiples veces aquí en el estudio para ver si funciona correctamente, y por lo menos con los AirPods pues por ahora no está disponible, y es que al parecer esto es una función que todavía Apple no ha prácticamente añadido en el código de iOS 26, pero es algo que se supone que esté llegando en algún momento con esta actualización. No sabemos si será en esta primera versión beta de iOS 26 o si tendremos que esperar a la versión iOS 26.1. Obviamente yo seguiré bien pendiente, pero en efecto múltiples reportes y rumores nos dicen que Apple estará añadiendo este sistema de traductor para que, por ejemplo, pues estás hablando con una persona y esa persona habla en inglés, pues utilizando esta aplicación vas a poder escuchar en tus oídos en español, y obviamente pues cuando estés hablando, pues esa persona a través de tu teléfono estará escuchando en inglés. Sin embargo, no podemos olvidar que técnicamente ya este sistema de traducción pues está en vivo de cierta manera directamente en la aplicación de teléfono, ya que cuando hagas una llamada telefónica y actives el modo de traductor que transfiera, por ejemplo, de inglés a español, pues lo que esa persona esté diciendo en inglés, tú lo estarás escuchando en español directamente en tus audífonos a la hora de hacer esta llamada, y obviamente pero que tú estés diciendo, tu teléfono lo estará traduciendo en inglés para que esa persona lo escuche en el idioma que entienda. Bueno, y con ese último detalle te he contado todo lo que hasta ahora estará llegando con iOS 26 directamente a tus AirPods. Es posible que durante los próximos días y semanas con estas versiones beta, quizás Apple añada uno que otro cambio, una nueva función. También es posible que veamos otras cosas directamente con las próximas versiones .1, .2 y .3 de iOS 26. Obviamente yo aquí estaré bien pendiente a todo eso, haciendo mis videos, analizando las betas y lo próximo que Apple anuncie con esta actualización, así que mantente pendiente a este canal. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuáles de todas estas funciones ya estás emocionado por tener directamente en tus AirPods, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.